Voces que forman parte de la noticia. El 20 de agosto de este año, pues volvemos los ecuatorianos a las urnas y siempre sufrimos que de un apagón electoral, que reclaman por los padrones, reclaman por los resultados. Para hablar de este tema y que nos dé su opinión, hemos contactado al expresidente del Tribunal Supremo Electoral del año 2000, de enero del 2003 a noviembre del 2004, y presidente del Consejo de Expertos Electorales de América Latina, el economista Nicanor Moscoso. Economista, buenos días. Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación y estoy a las órdenes, sí, sobre un tema que es muy importante y de trascendencia para los ecuatorianos en este momento. Hace tiempo que no lo vemos ni en televisión, se nos ha perdido por algunos años, oiga. Bueno, no he estado en actividad política, sí estuve con me invitó a que lo ayude en la administración al exprefecto Jimmy Jairala. Tengo bastante experiencia gerencial y estuve con él encargado de los temas de riego, drenaje y dragado. Pero en lo personal y en lo profesional, yo hace 18 años fui uno de los fundadores del Consejo de Expertos Electorales de Latinoamérica, que es una asociación, es una suerte de asociación de expresidentes de organismos electorales de América Latina. Estamos más o menos de 50 personas de este tipo. Y hemos sido invitados oficialmente a más o menos 140 elecciones desde México hasta Argentina. Yo particularmente en este tiempo de desaparición, aparte de mis ocupaciones profesionales, he asistido a cerca de 110 elecciones en toda América Latina. Bueno, basado en esa experiencia, economista Moscoso, ¿Ecuador está listo para estas elecciones o vamos a tener los mismos problemas de siempre? Mire, el Ecuador está plenamente preparado en el campo de la administración electoral. Es decir, tenemos casi 40 años haciendo elecciones. El Consejo Nacional Electoral heredó del Tribunal Supremo Electoral toda la infraestructura. La tecnología ha ido avanzando en el mundo y los organismos electorales, no solo del Ecuador, sino de toda la región, los han ido adquiriendo y tienen la solvencia para poder hacer las elecciones. El tema de los famosos apagones, de las denuncias de fraude, etcétera, muchas veces no pasan de ser una retórica de candidatos que en algún momento no tienen estructura para defender sus votos y que no pueden tampoco hacer un cotejamiento, una auditoría a los resultados que emana el Consejo Nacional Electoral. Estamos con el voto manual. El voto manual es muy sensible porque usted está en manos de 5 personas en cada mesa. Y la política es una pasión. Y las personas que están en las mesas supuestamente son independientes, pero nadie es independiente el día de las elecciones. Correcto. Entonces, por eso, hace más de 30 años, en el Ecuador, en la propia leyes electorales y reglamentos establecen que los partidos pueden poner sus delegados plenamente identificados en las mesas de votación a ayudar a cuidar los votos. Y así todo el día están los delegados viendo que no suplanten a muertos, que no vayan personas a votar 2 veces y a suplantar a otras personas, y que al final del día cuenten adecuadamente los votos y pongan los resultados en las actas. Esas actas ya no son como anteriormente un simple papel, sino que son hojas con códigos de barras, que para ingresarlas al sistema necesita el sistema reconocer el código de barra. Entonces son muy seguras. Entonces lo que vivimos es una cantidad de denuncias que terminan en nada. Vea, yo cito un ejemplo de lo que sucedió en Guayaquil. Nosotros somos guayaquileños y nos conocemos aquí muy bien todos, ¿verdad? ¿Qué sucedió en las últimas elecciones? A las 5 de la tarde del 5 de febrero, 2 encuestadoras, Sedato y Market, publicaron por todos los medios, y ustedes estaban en la obligación de replicar esa información, que ganaban los socialcristianos en la prefectura y en la alcaldía con el 10%. Yo por coincidencia estaba siendo entrevistado en un canal de televisión en vivo, uno de los principales canales del país, y me dijeron, ¿qué le parece esto, economista? Yo le dije, mire, yo esperaría el resultado del CNE porque las encuestadoras muchas veces fallan. A las 8 de la noche, el CNE estaba dando un resultado irreversible y ganaba Marcela Aguinaga la prefectura y Aquiles Álvarez
la alcaldía con el 10% de diferencia, al revés de lo que dijeron las encuestadoras. A las 9:30 de la noche, el Partido Social Cristiano, en voz de sus principales, salieron a reconocer su derrota. ¿Por qué? Porque eran partidos organizados, serios, que tenían sus actas, habían estado controlando todo el día las mesas, tenían sus actas, las pusieron en su centro de cómputo y el centro de cómputo les dio ese resultado. Pero si usted tiene candidatos que no tienen ninguna estructura, entonces comienzan a lanzar estas denuncias que después no las pueden comprobar. Y no las han comprobado. En el 2017 el señor Lasso dijo que le robaron las elecciones, presentó un poco de cajas vacías y nunca dijo: en la mesa 5 me robaron 50 votos, en la mesa 50 me robaron tanto. Nunca. Entonces, es falta de seriedad de los partidos políticos y eso les resta también para poder controlar siempre, porque todo hay que controlarlo y todo es mejorable, entonces de estar controlando al Consejo Nacional Electoral, de estar apoyando en sus resultados. Pero le digo, si no cuidas tus votos en las mesas el día de las elecciones, después no te quejes. Por los sistemas contables, porque son sistemas contables de sumatoria de votos, muy sencillos, que son fácilmente revisables y auditables. 9:09 a.m. Nicanor, Ronald Córdoba lo saluda. Entonces, basado en todo lo que usted acaba de indicar, debemos confiar 100% en el Consejo Nacional Electoral y sacarnos de la cabeza de la idea del bendito apagón que se apaga a X horas y a XX horas, 20, 30, una hora después aparecen otros resultados. Oiga, ¿usted se ha estado alguna vez en un banco en que le dicen, un momento, se fue el sistema? 1000 veces. Ya, no le han robado la plata, no le han cambiado sus cuentas. Lo que ha sucedido es que el sistema de Internet de información al público y de información desde el centro de contabilidad del banco a los cajeros colapsó por alguna razón y se detiene. Y luego continúa y ahí está su plata y está todas las mismas cuentas, no le han robado. Lo mismo sucede con el tema electoral. Lo que sucede es que es un tema muy sensible, es un tema de pasión. Y por eso yo le digo, como existe pasión, ¿no? Entonces, tenemos que cuidar las mesas. Correcto, Nicanor, pero basado en eso que usted acaba de decir, que es un tema de pasión, ¿no es mejor prepararnos cada 4 años, cada 3 años, en este país haya cada ratito elecciones, en un mejor sistema, mejores ingenieros, para que eso no ocurra y no dejarlo a la perspicacia de la gente? Así es. Fíjese, cuando yo fui presidente, estoy hablando ya pues más de 20 años, como 20 años mejor dicho, que fui presidente del Tribunal Electoral. En la ocasión anterior, era la primera vez, a las elecciones anteriores había sido la primera vez que se lanzaba al mundo la información desde el Tribunal Supremo Electoral. Recién la tecnología estaba avanzando en ese nivel. Y comenzamos a revisar la información que daba la página web del Tribunal Supremo Electoral y colapsó a la media hora y nunca más se recuperó. Cuando yo fui presidente pregunté por qué pasó eso. Dije, mire, contratamos ancho de banda considerando que se iban a conectar unas 500,000 personas, pero ¿qué pasa? Que se conectaron en el mundo pues millones, entonces colapsó. Entonces le dije, ¿y cuánto es lo que usted necesita, que debió contratar? Me dice, más o menos como para que se instalen 2 millones de personas a abrir la página. Le digo, ¿sabe qué? Contráteme 5 millones. Contráteme para 5 millones. Y no se colapsó la página. Entonces, a veces hay errores por pequeñeces que el técnico no la prevé y suceden cosas como esas, pero es la información al público. En las últimas elecciones, esa información no ha colapsado, ¿no? Porque ya han mejorado muchísimo más los sistemas informáticos. Pero mire, quien tiene que cuidar sus votos es el partido político, la organización política. Y los nervios que presentan ahora es porque solo existe un partido que tiene organización política, que tiene estructuras, que tiene candidatos propios. Los otros candidatos o han tenido que buscar candidatos de afuera o han tenido que ceder a quien le pedía el número, el nombre para poder poner candidatos. ¿Usted cree que esas personas van a tener la capacidad de controlar las mesas y luego tener un centro de cómputo para cotejar la información del CNE? No la van a tener. El único va a ser la Revolución Ciudadana. Y antes la tenía el Partido Social Cristiano, especialmente en ciudades de la costa.
¿no? Pero esa es la realidad que estamos viviendo. O sea, nuestro problema no es un problema de la administración electoral, es un problema de la estructura de los partidos políticos. A eso iba, economista Moscoso. Estamos conversando con Nicanor Moscoso, él es expresidente del Tribunal Supremo Electoral. Solo Revolución Ciudadana tiene la posibilidad hoy día de cuidar, entre comillas, su voto, y esa palabra le juro que me deja cada vez más preocupado cuando usted la menciona, porque no deberíamos estar ya a estas etapas del partido cuidando votos, imagínese. Vea, en todos los países, incluso en aquellos países donde los vocales de mesa, como era antes en el Ecuador, son miembros de los principales partidos políticos, hay los delegados, porque la política es una pasión y es de humanos. Por no decir la política es sucia. No es que, oiga, vea una cosa, Maradona, el fútbol es una pasión. Maradona metió un gol con la mano y hasta ahora lo celebramos todos ese gol. Es una pasión. Es una pasión. Y mire, sencillo, en Guayaquil, el 60% votábamos por Febres Cordero y por Jaime Nebot. ¿Eso no es verdad? Sí. El 60% de los guayaquileños. En esas mesas, de las 5 personas que estaban en esas mesas, también el 60% pues eran partidarios de que continúe en la alcaldía Jaime Nebot. Entonces 3 de ellos por lo menos tenían su corazoncito pues hacia la candidatura de Jaime Nebot. Entendido. Entendido, aunque insisto, ya en estas alturas del partido, en cualquier parte del mundo y no solo en Ecuador, no debería ser así. En nuestra Latinoamérica, tenemos una conducta, tenemos que cuidarnos, no achacarnos, sino cuidarnos dentro de nuestra conducta. Oiga, cuando usted deja la casa abierta como la deja en algunas ciudades de Europa o de los Estados Unidos, que puede dejar las puertas de sus casas abiertas, no puede. Eso somos. Entonces tenemos que en nuestras realidades cuidarnos. ¿Cómo se puede imaginar usted que un candidato surja ahorita a decir que quiere que las fuerzas, que los soldados, los militares, le cuiden los votos, que retiren las actas y que se las manden al comando conjunto? O sea, eso es de locos. Claro. Eso es simplemente que no tiene ninguna estructura y que sabe que no va a poder cuidar sus votos. Claro, Nicanor, pero usted se imagina en manos de Tibisay Lucena, menos mal ya se fue, en Venezuela, porque Tibisay manejaba todos los votos de Chávez. Vea, le cuento una cosa. Yo he ido a todas las elecciones de Venezuela, de Colombia, de Uruguay, de Argentina, de México, etcétera. Y las esas dudas que existieron desde el principio de que Chávez apareció en la política y la OEA, el Centrocártel, la Unión Europea los controlaban, tuvieron que instaurar un sistema extraordinario de votación electrónica, en donde no está la mano de las personas para contar los votos. El señor Jimmy Carter lo calificó en alguna ocasión como el mejor sistema electoral del mundo. Lo que sucede es que es un tema político, de ideologías políticas, de discusión política internacional, pero hoy por hoy los propios contrarios al chavismo, que hoy está presidente Maduro, reconocen que sin ese sistema no tuvieran ninguna seguridad de participar. Ese es un problema netamente político, no es un problema de técnica electoral. Pero los opositores a Chávez, cuando el señor presidente Jimmy Carter dijo que él reconocía que era de los mejores sistemas electorales del mundo, le dijeron que ya no se llamaba Jimmy Carter, sino Jimmy Cartera, porque lo había comprado Chávez. Entonces, en esos temas políticos ya no se puede discutir de técnica, ¿no? Son las 9 de la mañana con 16 minutos y queremos agradecerle al economista Nicanor Moscoso. Él fue presidente del Tribunal Supremo Electoral y presidente del Consejo de Expertos Electorales de América Latina. Muchísimas gracias, economista. Gracias a ustedes y siempre a las órdenes. Muchas gracias. Un abrazo.